Como todos saben, el tema que tenemos para el día de hoy es un tema muy común, que siempre es de actualidad, y es relacionado con la gastritis, que también puede denominarse enfermedad ácido péptica. Hablaremos, tal como ustedes pues suponen ya, sobre un extracto de una planta medicinal que es la caléndula, y veremos algunas acciones muy interesantes que justifican el uso de la misma en el tratamiento de algunos casos de gastritis aguda y crónica. Lo primero que debemos recordar es que el término gastritis hace referencia a la inflamación de la pared interna del estómago, de la parte más profunda de la pared gástrica, que puede verse alterada por numerosas causas, como veremos a continuación. Pero lo primero que debemos recordar es que el estómago, dentro de sus múltiples funciones, pues tiene una que puede en algunas ocasiones resultar deletérea, resultar nociva para él mismo, y es la producción de un ácido que tiene una gran potencia, que es el ácido clorhídrico. Este ácido tiene como función normalmente la de degradar proteínas, desnaturalizarlas, haciendo que se puedan digerir alimentos como por ejemplo la carne, el pollo, las proteínas de origen animal. Este mismo ácido clorhídrico le sirve al estómago para inhibir el crecimiento de bacterias, pero como decíamos, bajo ciertas circunstancias es el propio ácido del estómago el que produce inflamación de la pared y desencadena un cuadro de gastritis que puede ser crónico. La otra sustancia que debemos recordar que produce el estómago normalmente es denominada pepsina. Esta es una sustancia que se encarga también de contribuir con la digestión de las proteínas, como decíamos, de la carne, del pollo, el pescado, especialmente proteína de origen animal. Para ser degradada en su primera etapa por el tubo digestivo, requiere del ácido clorhídrico y la pepsina. Y como veremos ahora, son estas dos principalmente las responsables de producir inflamación de la pared gástrica y cuadros de gastritis o incluso de úlceras. Y finalmente, como dato adicional, debemos recordar que es el estómago el encargado de producir una sustancia, un elemento denominado factor intrínseco, indispensable para que más adelante pueda ser absorbida la vitamina B12. Cuando una persona tiene ausencia quirúrgica del estómago, por ejemplo, uno de los problemas que puede tener muy importantes es justamente la dificultad en la absorción de esta vitamina. La manera que tiene el estómago de protegerse de su propio ácido y de la pepsina, la manera que tiene el estómago de protegerse de la digestión producida por estas sustancias, es la producción de una barrera de moco que tiene una gran capacidad protectora. Esta capa de moco cubre toda la pared gástrica. Este moco tiene una parte que es bastante espesa y que evita que el ácido haga contacto con la pared, lesionando la mucosa, digiriendo sus propias proteínas y desnaturalizando toda esta estructura. Cuando por alguna circunstancia esta barrera de moco se altera, pierde su capacidad protectora, el ácido clorhídrico y la pepsina degradan las proteínas de la pared, inflaman al estómago y finalmente pueden producirse gastritis, úlceras y hemorragias. De una vez debemos comentar que hay muchas cosas que pueden lesionar la barrera mucosa, pueden dañar este mecanismo de protección, pero unas de las circunstancias más conocidas tienen que ver con el consumo de antiinflamatorios y de medicamentos que alteran las características normales de este moco protector. En esta imagen podemos ver algunas fotografías de endoscopias. En la imagen izquierda, una mucosa normal. La pared interna del estómago tiene el aspecto que podemos observar allí, es más bien de un color rosado, una superficie lisa con algunos pliegues que son normales dentro de su estructura, y esa superficie brillante está relacionada justamente con esa capa de moco protector. En la imagen marcada como gastritis podemos observar una pared que se encuentra enrojecida, eritematosa. En algunos puntos pueden presentarse pequeñas hemorragias, y esta fase puede dar paso a una siguiente en donde se presentan ya úlceras. Pueden ser visibles en una endoscopia de una manera muy sencilla, como pequeñas zonas, como orificios sobre la pared
que en algún momento pueden llegar a perforar la profundidad o el espesor de la pared gástrica, produciendo perforaciones o produciendo hemorragias, obviamente esto en estadios mucho más avanzados. Mencionábamos como una causa muy importante de gastritis el consumo de medicamentos, entre ellos los denominados antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Cualquier vía de administración que se emplee para un antiinflamatorio no esteroideo puede acabar con las características normales del moco de protección, de manera que incluso cuando son inyectados o por cualquier vía que sean aplicados, estos medicamentos pueden producir gastritis. Esta es una causa muy importante de esta enfermedad en pacientes que requieren analgésicos y antiinflamatorios con mucha frecuencia, por ejemplo los pacientes con artritis reumatoide o por enfermedades que cursan con dolor o con inflamación crónica. Algunos antibióticos también tienen esta capacidad de producir este daño de la barrera mucosa y producir gastritis, entre ellos uno que se utiliza con mucha frecuencia, que es la eritromicina. Además de los medicamentos, hay otras causas que pueden lesionar a la pared gástrica, como por ejemplo el licor. El etanol contenido en las bebidas alcohólicas lesiona de manera directa a la mucosa del estómago. Ahora veremos un ejemplo de un estudio que se realizó en animales de experimentación, en los cuales una única dosis de etanol, que es lo que contienen las bebidas alcohólicas, ya produce un daño muy importante en la pared del estómago. El cigarrillo también es una causa coadyuvante muy importante para los pacientes que tienen gastritis. El cigarrillo disminuye la oxigenación en la pared del estómago y favorece el daño que producen el ácido clorhídrico y la pepsina. Otras causas que hasta hace unos años se consideraban muy importantes y origen de la gastritis son el estrés, que obviamente contribuye al desarrollo de muchas enfermedades, contribuye a la producción de una gran cantidad de ácido clorhídrico, a una disminución de la protección gástrica y al desarrollo de gastritis crónica. Y algunos cambios en la dieta, el consumo de dietas ricas en proteínas, en grasas, el saltarse momentos de alimentos, hacen que el estómago esté expuesto durante tiempos muy largos a su propio ácido y a su propia pepsina, y eso favorece el desarrollo de gastritis. Sin embargo, en la actualidad, la causa más importante de gastritis, por lo menos en el caso de la gastritis crónica, es la presencia de una bacteria denominada Helicobacter pylori. Se sabe que esta bacteria que se encuentra en el agua, se encuentra contaminando algunos alimentos, puede, o de hecho en los países en donde existe una alta prevalencia de esta infección, se adquiere desde la infancia a partir de los 2 años de edad, de manera que hacia los 12, 13 años prácticamente todos los niños tienen ya esta bacteria en su estómago. Hay algunos datos interesantes sobre la epidemiología de esta infección. Por ejemplo, que en niveles socioeconómicos bajos, en personas que tienen exposición a aguas que han sido contaminadas o alimentos que contienen el helicobacter, entre el 85 y el 95% de la población es portadora de esta infección. Lo que no se sabe aún con certeza es por qué algunas personas desarrollan la gastritis crónica y otras no lo hacen. Hasta el momento eso es un enigma. Aparentemente tiene que ver con la respuesta que el organismo hace frente a la presencia de esa bacteria. Se transmite también por vía oral-oral, lo cual quiere decir que a través de la saliva, por ejemplo, está presente la bacteria y puede de esta manera contaminar a través de los besos, por ejemplo, a otras personas. Hay una asociación muy importante entre la presencia de este microorganismo y la aparición de cáncer gástrico después de muchos años de evolución de una gastritis que no ha sido adecuadamente tratada. Este es, por supuesto, el tema de mayor interés en relación con esta infección. En relación con el tema que nos ocupa, debemos recordar algunos síntomas. Para todo el mundo son muy conocidas las molestias que ocasiona una gastritis. Por ejemplo, la sensación de ardor en la boca del estómago, es decir, en el epigastrio. Esto se denomina epigastralgia, una sensación que puede ser descrita como ardor o como sensación de vacío
o sensación de hambre. Las personas utilizan muchos términos para describir la sensación que esa inflamación provoca. Intolerancia a algunos alimentos, y cada persona tiene como un grupo de alimentos que no tolera bien cuando presenta gastritis. Náuseas, sensación de plenitud con pequeñas cantidades de alimento, y desde luego cuando esta inflamación ha dado paso a una lesión muy importante de la mucosa, pueden presentarse hemorragias, vómitos con sangre, en fin, en unos episodios que ya tienen obviamente otro grado de complejidad. En el caso de la caléndula, que es el extracto del cual vamos a hablar en este día, hay un gran interés en el estudio de su probable acción antiulcerosa. Lo que creemos hasta el momento es que la caléndula tiene una acción que podemos denominar protectora de la mucosa gástrica. Actuaría como lo hace normalmente el moco, que hace que la pepsina y el ácido clorhídrico no digieran las paredes del estómago. Entonces queremos contarles de una manera muy breve un estudio muy interesante, además muy bonito, sobre cómo pudo identificarse que esa es la probable acción de la caléndula. Este estudio se llamó Efecto protector de mucosa de la caléndula officinalis. Lo que se hace en este modelo experimental es tomar grupos de ratas a los cuales se les va a administrar un medicamento y a otras caléndula en diferentes concentraciones. Estas ratas son divididas en 5 grupos. Como les decía, se administra el extracto de caléndula en concentraciones que ya veremos, y a otro grupo un medicamento que es de uso común en gastritis denominado ranitidina. A todas ellas se les administra como agente que produzca lesión de la mucosa del estómago etanol absoluto, que de inmediato al hacer contacto con la mucosa produce una gran lesión, hemorragias, úlceras. Lo que intenta establecerse es si la caléndula o la ranitidina tienen la capacidad de proteger al estómago de la lesión inducida por el etanol. De esta manera, entonces, lo que se hizo fue repartir los grupos tal como ustedes ven allí en la imagen. En el grupo 1 se encontraban los animales que, además de recibir el etanol como agente lesivo, recibieron caléndula en dosis de 500 miligramos. En el grupo 2, los que recibieron, además de etanol, caléndula en concentración de 1000 miligramos. En el grupo 3, caléndula 1500 miligramos. En el 4, ranitidina, que era el medicamento de síntesis química control. Y en el quinto grupo, un grupo de ratones a los que no se administró ningún medicamento, solamente agua destilada y obviamente el etanol, que era para todos. Lo que se hace después de administrar el medicamento protector y el etanol es sacrificar a los animales, extraer el estómago y verificar qué lesiones se han producido en la pared, para tratar de determinar a través de unos modelos matemáticos si estos medicamentos tuvieron realmente la posibilidad de impedir en alguna medida el daño que produjo el alcohol. Veamos un poco los resultados que se obtuvieron con el estudio. Vemos en la columna azul de la izquierda lo que ocurrió con el extracto de caléndula en dosis de 500 miligramos. Lo que significa este hallazgo es que este extracto en esta concentración no pudo inhibir el daño, no lo pudo bloquear, por el contrario, el daño fue peor. Con la dosis de 1000 miligramos, es decir, lo que observamos en la columna verde, pudimos encontrar un porcentaje de inhibición del daño aproximadamente del 30%. En este caso se evitó la lesión producida por el etanol más o menos en ese porcentaje. Para el caso de la concentración más alta de caléndula de 1500 miligramos, lo que estamos viendo en la columna amarilla, el porcentaje de inhibición del daño fue más o menos del 40-45%. Lo más interesante de todo esto es hacer una comparación con lo que hizo el medicamento de síntesis química, que lo vemos con naranja, la ranitidina, el de síntesis química que se emplea normalmente en casos de gastritis, produjo una inhibición de la inflamación más o menos de un 5%, una cosa realmente poco significativa.
de modo que en este estudio pudimos corroborar una intensa acción protectora del daño ocasionado por un agente como el etanol para pues, el caso de la pared gástrica. El grupo control es el que ustedes ven pues, al final en color naranja intenso. En este caso pues, hubo un efecto neutro, no hubo ni protección ni agravación del daño. Bien, como conclusión de este estudio pues, se encontró, se corroboró la información que desde hace mucho tiempo tiene la gente y lo que los médicos pues confirmamos cada día después de la prescripción de caléndula, y es que tiene un efecto protector de la mucosa gástrica. Por lo tanto, tiene indicación en pacientes con gastritis aguda y con gastritis crónica, y cuando el paciente ha tenido confirmación de infección por Helicobacter pylori, es indicado como coadyuvante de los antibióticos que necesariamente tienen que ser prescritos en estos casos. La dosis recomendada de caléndula es para el jarabe de una cucharada aproximadamente de 10 mililitros, tomado después de cada comida, y en algunos casos puede tomarse también en el momento de acostarse por periodos que deben ser de aproximadamente un mes. Quizá como un elemento final debemos hacer énfasis en lo que mencioné previamente. Si se ha corroborado que el paciente tiene infección por Helicobacter, aconsejamos el tratamiento con los antibióticos, porque con ese manejo se espera una erradicación del microorganismo de aproximadamente 95%. En este caso la caléndula sirve solamente como un coadyuvante para alivio rápido de los síntomas. Bien, creo que si hay alguna pregunta, alguna inquietud o comentario, quedo pendiente en este momento.